¿Cómo estás, Desiree? Buenas tardes. Hola María Victoria, ¿cómo está? Hola, profe, bien, ¿y usted? Todo bien, gracias. Bueno, ¿Cómo le fue con su actividad? bien, recién la subí, así que ojalá que bien, o sea, la probé, a ver si sobre todo en la macro se veía, Se así grabara, que claro. sí. Perfecto. Súper. Hay varios compañeros que no se van a sumar, así que vamos a comenzar con la pauta. Ustedes chequean, validamos y con eso cerramos el día de hoy. El lunes yo me junto con usted y el profesor Felipe para que de alguna manera comencemos con lo de Python, ¿ya? Así que varios compañeros ya se excusaron que iban de trayecto, tuvieron algunos percances, había un par de compañeras enfermitas, así que espero que no haya sido por la prueba, que no haya sido un tema de estrés, así que esperemos que no sea así. Ajá, Eso. ojalá que no. Vamos entonces con la actividad número uno, que de alguna u otra forma planteaba la solución de una tabla dinámica. Aquí la idea es que ustedes comparen lo que desarrollaron y de alguna forma puedan ahí chequear, aunque de igual manera yo posteriormente le envío el feedback de manera personal a su correo electrónico que está registrado en la página de la academia para que de alguna manera ahí durante el fin de semana, antes del día lunes, usted va a tener ahí la respuesta de esa actividad. ¿Ya? Comenzamos entonces. La primera variante, que de alguna manera quizá exigía recordar la primera clase, era el cambio de la variante persona por pyme, en donde claramente eran demasiados registros para hacerlo de manera individual
Por lo tanto, control shift abajo, el control L posteriormente, y que de alguna forma nos entregaba la opción de reemplazar persona por pyme. ¿Ya? De alguna forma un cambio masivo para de alguna otra forma resolver a esa primera acción. Con eso él te decía que había hecho 14.854 cambios, donde lo que era persona ahora técnicamente es pyme. ¿Ya? Nada tan complicado, pero sí había que recordarse para de alguna manera no tener un cambio tan radical. El punto número 1, técnicamente ya resuelto. Posterior a eso decía que resumiera una tabla dinámica por la variante de país. Como esto era una tabla, yo tenía alternativas. Podría haber ido a la opción de fórmulas y haber visto los nombres, que de alguna forma lo revisamos en las clases, y con eso de cierta manera hubiésemos administrado, hubiésemos conocido si es que teníamos algún dato de tabla que estuviera ahí pendiente de resolver. Y ahí técnicamente la tabla se llama DERCO. Era una alternativa haber revisado si había una tabla disponible, o en su defecto, si usted no utilizaba esa herramienta, la variante que podíamos utilizar era partir desde la ubicación, ir a insertar, ir a tabla dinámica, y de alguna otra forma te decía ya que la variante era DERCO, y lo guardamos de alguna forma en una ubicación existente. Entonces, dos alternativas que de alguna manera nos permitirían llegar a una solución sin mayor complicación. Ahí está. Luego de esto me decía que resumiera por país. Tomo país, lo lanzo a fila, tomo la variante total facturado, que en este caso es el monto de la factura, ahí está, y con eso él resolvía a esa primera acción. Entonces, de alguna forma, el punto número 2 también quedaba resuelto, quizás con la única traba de reconocer el nombre de la tabla, o de alguna u otra manera quizás buscar la alternativa de estar posicionado en algún lugar de la base de información y resolver. Ahí está. Recuerde que de alguna forma esto lo podíamos haber cambiado a moneda, clic derecho, formato de número, nos daba alternativas de poder configurar estas variantes para entregar una mejor visualización, más que de alguna manera buscar algo en específico como funcional, solamente parámetros de visualización para configurar según lo que sea requerido. Ahí está, acepto, y me entregaba los montos ya bajo esa configuración. Punto número 3, solamente variantes que de alguna forma nos permitirían trabajar con la tabla dinámica, en este caso el porcentaje total general, que era arrastrar el mismo valor facturado, cambiar la variante a la opción que indique porcentaje, solamente por el aspecto visual o el nombre que tú de alguna manera determinaras. Clic derecho, configuración del campo de valor, perdón, configurar el camino, también llegó por ahí, pero es un camino más largo. Clic derecho, mostrar valores como y porcentaje del total general. Con eso, de alguna forma, resolvíamos a la configuración del siguiente punto que estaba resaltado en amarillo. Posterior a eso, buscaba la diferencia de Estados Unidos contra el resto de países. Y ahí me decía que dejara en rojo los negativos. Nuevamente se mantiene el monto facturado, que era la misma pregunta. Y aquí era cambiar el nombre a comparación EEU. Misma lógica, clic derecho, mostrar valores como, diferencia de, y ahí nos muestra la ubicación en donde yo estoy seleccionando. Él me dice que por defecto es Bolivia, pero nosotros queremos cambiar a Estados Unidos. Ahí está. Acepto.
y me realiza la comparación. Clic derecho, formato del número, moneda, sin decimal y los rojos correspondientes a los negativos. Clasificación, misma variante, el proceso era repetitivo, lo único que nos pedía era técnicamente configurar de otra manera la variante. Entonces te dice clasificar de mayor a menor, ahí está, dice clasificar de mayor a menor. Entonces en la variante de la columna que tú trajiste nueva, que era monto facturado, aquí tú lo podías llamar clasificación, y lo que él solicitaba era clic derecho, mostrar valores como y clasificar de mayor a menor. Si tú esto lo quisieras ordenar, como parecía quizás el resultado de la muestra, era clic derecho, mostrar valores como y entonces ordenar de mayor a menor o de menor a mayor. Lo trajo en ese orden y él me pedía ordenar de mayor a menor y nos trajo ese orden. Ahí está. Con eso respondía a las dos preguntas que nacían, a las tres preguntas que nacían bajo el mismo contexto del total facturado: porcentaje, diferencia y clasificación. Luego me solicitaba un monto asociado a un campo calculado, por lo tanto me pedía definir el nombre como impuesto, y eso no era más que hacer el cálculo matemático del total facturado por el 13%. Por lo tanto, en tabla dinámica, cálculos, campos, elementos y conjuntos, campo calculado, y la variante es impuesto. Y ese impuesto lo que pedía por fórmula era el total facturado, monto de la factura, por el 13%, que es técnicamente lo que exigía la función. Y acepto. Ya existen datos, ¿quiere reemplazar? ¿Sí? Para que lo agregue. Y automáticamente él me traía la variante impuesto. De alguna forma ese encabezado ya sabemos que se puede modificar y que tú lo puedes editar sin ninguna complicación. Ahí está. Con eso él nos entregaba el cálculo de esa variante. Luego me dice: a la columna total facturado aplique formato condicional. No nos pedía administrar, que él tomara las variantes según su condición. El único requisito era dejar fuera siempre el monto total, que eran los 10 millones. Inicio, formato condicional, conjunto de iconos y direccional con 5 variables. Ahí está. Y él nos aplica la configuración. Ahí está el resultado. Genera un gráfico dinámico a elección, modifique el diseño, tomamos la variante, siempre analizar tabla, gráfico dinámico, la presentación, ahí está. Me pedía de alguna forma trabajar el diseño, cosa que yo lo pudiese adaptar, no hay ningún problema, ahí está. Toda la presentación de alguna forma era bajo tu criterio, no había una regla, no había una norma, nada que te impidiera de alguna forma dejar algo como venía por defecto, siempre quedó ahí abierto a lo que ustedes de alguna forma buscaran técnicamente resolver. Si quieres técnicamente ocultar los campos, no hay ningún problema, ocultar todos los botones y te quedaba quizás una gráfica más grata a la vista.
te pedía cambiar el diseño que venía por defecto, te ibas a diseño, te cambian los colores, la configuración, y él nos entregaba el cambio que era lo requerido. Lo último que nos pedía esta primera etapa era técnicamente la segmentación por vendedor, que varios me preguntaron por interno que no cuadraban los valores. Claro, era porque faltaba la segmentación por el concepto vendedor. Ahí está. Y esa segmentación yo lo podía cambiar a diferentes variantes de columnas para que quizás quedaran con un poco más de espacio, pero que son variantes que de alguna forma ustedes pueden resolver sin mayor problema. O sea, esto es netamente un tema de visualización. ¿Cuántas columnas tú quieres trabajar para que técnicamente él te demuestre la variante que estimes conveniente? Quizás 3 columnas hubiese sido suficiente para poder resolver, pero netamente pasa por una variante de presentación más que de otra variante funcional. Siempre buscamos técnicamente lo estéticamente correcto. Ahí está. Esto lo puedo achicar. Lo lanzo ahí abajito. Y tú podías mostrar la información como quisieras. Recuerda, si tú quieres que la tabla no cambie nunca de posición, era el clic derecho en cualquier lugar y en las propiedades de la tabla dinámica, en las opciones. Recuerda que para esto mantenga su posición, teníamos que desactivar el check que decía actualizar o ajustar la tabla cuando se generen cambios. Entonces, bajo esa variante, nosotros teníamos la alternativa de poder ajustar la configuración. Ahí está. Viene por defecto ya ahí liberada. Y para que nos diera el mismo resultado, el elemento que teníamos que escoger era a Sebastián Sánchez. Ese era el personaje que de alguna forma nos podría ahí orientar en la solución. Todo lo demás, de alguna forma, era diseño, era tu propiedad para, de alguna manera, dar solución al ejercicio. Colores más fuertes, colores más suaves, lo que tú quieras. No hay un conflicto mayor en esa variante. Hasta ahí más o menos, no sé cómo les fue a ustedes, chicas. Deciré María Victoria, cómo les fue hasta ahí el resultado. Esa era la primera etapa. Bien, bien, profe. Lo único que sí, la única diferencia que me imagino que un detalle, Ajá. es que en la parte que dice que tenga el signo negativo, Ajá, no lo la hizo. instrucción. No, eso sí lo hice. Lo que pasa es que da lo mismo, me imagino, porque usted lo pone en paréntesis el No, negativo. claro, es que según la versión de cómo está instalado, es la configuración que él te da. Entonces, no, si lo hizo y está configurado, va a depender de tu sistema operativo, si tiene paréntesis o tiene el signo negativo. Esa es la configuración que Ah, ya. nosotros Es que es estamos como dando. da la opción. Da la opción, claro. Da la Entonces, opción él te de. da alternativa y de alguna forma se adapta a lo que tiene tu computador, que en este caso es la máquina virtual. Puede ser que difiera de lo que tú tienes en tu equipo local, que tiene el signo peso y que tiene el negativo. Aquí el negativo es un paréntesis y lo deja también en rojo. Esa es la única diferencia. Ah, ya. Impecable. Hasta ahí como vamos, perfecto, ¿cierto? Sin problema. Súper, bien. Vamos entonces con la segunda etapa que tiene relación a la... ¿estoy compartiendo? Creo que sí. Sí. Que tiene que ver con la gráfica del filtro avanzado. Tarea que también ya habíamos resuelto. Si quisiera comparar el resultado, aquí 849 y 110. Si quisiera ir a la actividad, ahí está, 849 y 110 para poder resolver. Y vamos a la actividad número 2. Ahí está, donde ya venía todo construido, me estaba dando las variantes y me dice para este ejercicio genera una macro. Ya sabemos que de alguna forma tenemos que generar un filtro avanzado, que es lo que de alguna manera estamos nosotros ahí configurando, y de cierta manera lo que esto busca como resolver era activar la ventana de programador
y de alguna forma activar la opción de grabar la macro, un proceso que ya habíamos realizado anteriormente y vamos a grabar. Recuerda, esto puede ser el nombre que tú estimes conveniente, filtro 1 en esta primera instancia, y recuerda que él ya comienza a grabar de inmediato, ya está grabando. Recuerda que para una macro lo principal es ser lo más prolijo posible. Por lo tanto, me voy a datos, propiedades avanzadas, marco todo el contorno que ya venía técnicamente por defecto y con algo de historia porque yo ya lo había validado anteriormente, pero yo buscaba que ustedes lo rearmaran. Borrar eso que está ahí, cuáles son mis condiciones, en este caso mis condiciones son estas que se plantean en este lugar, copiar a otro lugar que también traía información, había que habilitarlo, que venía hecho como muestra, pero que a mí me interesaba que ustedes certificaran y que marcaran de alguna forma la solución. Ahí está. Y acepto. Con eso, de alguna forma, él me entregaba el resultado y le podría indicar al programador que detenga la macro. No hago nada adicional, no hago ningún proceso extra, nada. Y terminé la primera acción. Recuerda que para la macro, para poder ejecutar la macro, él nos pedía un botón. Por lo tanto, ese botón era generado también en la interfaz de programador. Insertar el botón, marco el punto de encuentro y le aplico el filtro número 1. Dos veces clic y él me generaba el botón. Recuerda que a ese botón tú le puedes cambiar el nombre, no hay una regla, esto puede ser filtro 1, como tú lo quieras llamar, o filtro, no hay problema. Y si yo cambiaba de Esteban, por ejemplo, a Camilo, solamente para certificar que el proceso había quedado correctamente grabado, aplico, y efectivamente él me trae ahora a Camilo como solución. Ahí estaba la grabación de la primera macro. Si cambio nuevamente a Esteban, ya no tengo que generar el proceso nuevamente, ahí está. Y Esteban, te vas a filtrar y de alguna forma nos va a cambiar nuevamente la configuración. Cantidad de registros, varios compañeros me preguntaban también si era necesaria una fórmula, ¿no? Aquí la cantidad de registros técnicamente que devuelve son 7 y esa es la cantidad que yo pedía. Se podría haber contado, lo que ustedes quisieran, pero de alguna forma no era necesario, no era un requisito, sino que solamente que ustedes respondieran a esa pregunta. Y con respecto a la segunda actividad, era lo mismo, pero sin una macro, en donde nuevamente él nos pedía la opción de datos avanzadas, me marcaba ya por defecto lo que venía hecho, no hay ningún problema, pero en la segunda tanda efectivamente no podía mantener lo mismo. Entonces eso que está ahí se debía borrar, ahí está, y de alguna forma voy a marcar las alternativas correspondientes. Ahí está. Copiar a otro lugar. Borraba también esa configuración. Marcaba la alternativa y presionaba a aceptar. Entonces él te obligaba a rearmar el proceso y a entregar la solución. 4 registros, el resultado. Y para guardar esto y que quedara grabado, recuerda que en alguna clase lo miramos, archivo, guardar como, examinar. Varios compañeros querían guardar con clave, ahí está la clave si yo quisiera guardar con clave, pero lo más relevante para que el Excel guarde la macro, el tipo debe ser un libro de Excel habilitado para macros, o sea, la segunda opción. Si lo guardo en la máquina virtual, puede ser que se guarde, pero si yo lo quisiera enviar por correo electrónico, lo más certero es que ustedes de alguna forma guarden como un libro habilitado para macros.
sería la condición más certera para llegar a una solución en particular. Ahí está, libro de Excel habilitado para macros. Actividad final, técnicamente con la variable resuelto. Y lo guardamos. Eso es lo que yo técnicamente luego reviso en tu computador, o sea, en tu sesión de usuario, para yo poder rescatar técnicamente tu actividad. Estas dos no tenía evidencia, la evidencia solamente eran los resultados y el proceso de la macro, que yo después, cambiando la variante, yo, Ana, automáticamente voy a filtrar. No me filtro por esa vez. Me sigue trayendo Esteban. A lo mejor yo no tiene a nadie, puede ser o no, no sé, no, en responder, vamos a ver. Al parecer no tiene filtro, vamos a buscar a Camilo nuevamente, a ver qué nos muestra. Algo pasó ahí. ¿Al filtro le asignó la tabla? Sí. O sea, el botón. Creo que sí, o no. Que haya funcionado anteriormente, por eso me parece extraño que no se... O sea, el filtro, la macro. Eso. Vamos a mirar. Lo vamos a implementar de nuevo. Me parece extraño, lo voy a dejar nomás, a ver si lo puedo cancelar. Voy a grabar nuevamente el proceso para ver qué fue lo que ocurrió. Voy a ir a datos. Voy a ir a avanzadas. Pero no estoy grabando, perdón. Voy a grabar primero. Vamos a grabar la macro. Filtro 2. Ahí está. Y voy a aceptar. Listo, estoy grabando. Vamos a datos. Vamos a avanzadas. Está marcando. Vamos a la selección de los parámetros. Lo rearmo. Ahí está. Luego copiar a otro lugar. Traigo las variantes. Y marco nuevamente la configuración. Acepto. Voy a programador y detengo la grabación. Y voy a generar un botón que ahora se va a llamar filtro 2. Voy a venir a programador nuevamente. Voy a traer el botón. Y esto va a ser ahora filtro 2, aquel elemento que vamos a cargar. Filtro 2. Listo, veamos cómo nos va. Tenemos a Camilo. Vamos a cambiar ahora a Esteban. Esteban. Vamos a filtrar. Y ahí sí lo hizo de manera correcta. Vamos a buscar a Giovanna. Ahí está, filtro 2. Y ahí sí lo corrigió sin ninguna complicación. Perfecto. Y esa sería técnicamente la solución. ¿Cómo le fue, María Victoria, según lo que usted desarrolló? Bien, lo que sí, dejé los dos con macro. Ya, no, bien, pues un agregado, está perfecto, no hay problema, pero se entiende la solución, o sea, no te va a mermar en los frutos de la nota, así que quédate tranquila por ese lado, así que súper bien. Ya usted deciré cómo le fue. Mal, profe. Yo no pude hacer la tarea. Ya, listo. Pero tómese hasta el fin de semana hacer para que la pueda resolver, ¿le parece? Sí, yo empecé. Lo que sucede es que justo yo había asistido a clases, pero no las había practicado. Entonces la idea no es hacer trampa. No, está perfecto, súper bien, no, pero la idea es que usted se lleve la experiencia y que, claro, que lo pueda desarrollar, pues esa es la idea. Así que, ante eso, tómese su tiempo de aquí al fin de semana para poder revisar y yo poder entregar la calificación final de ahí al lunes para que no tengamos problemas con la nota, ¿le parece?
Bueno, Así está que bien. trabaje Gracias. tranquilo nomás y me va contando por WhatsApp si es que tiene alguna duda, ¿ya? Pero ahí estaba Sí, la solución para que ustedes se dieran cuenta y pudiesen comparar contra lo que ustedes tienen como resultado final. ¿Les parece? sí. Ya pues chicas, si no hay dudas entonces las dejamos hasta aquí el día de hoy. El lunes comienzan con Felipe, con el profesor de Python. Yo me junto con ustedes y él de alguna manera para darle la bienvenida al profe y que se puedan conocer y vamos a tener los programas instalados en la misma máquina virtual, así que ante eso no va a tener ningún cambio por ahora. Así que partiríamos el día de lunes con la materia nueva técnicamente que tiene relación a la programación en Python que ustedes van a trabajar. ¿Les parece? Listo chicas, Bien, súper, estamos, que estén muy gracias. bien y que tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho. Igual. Gracias, igual. Chao, chao, que estén muy bien. Chao, profe.